Bienvenidos a otro programa de Libertad y Punto. Hoy nuevamente en el Instituto Interamericano para la Democracia con su director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín. Un placer estar por acá. Como ustedes saben, politólogo, académico, abogado, un hombre bien entendido en todo el tema, sobre todo de la región América Latina. Un placer estar contigo por acá, Carlos. Antonio, el gusto es mío, encantado y un saludo a toda tu importante audiencia en Cuba y en todas las Américas. Bueno, hace 3 meses tuvimos una entrevista donde tocamos distintos temas, la región, sobre todo de cara a lo que podía venir o no en las elecciones de los Estados Unidos, el impacto que tendría en la región. Y en aquel momento también estaban ocurriendo muchas cosas en tu país, Bolivia. Todavía no estaba claro quién sería el próximo presidente. El escenario regional no se perfilaba tanto como lo estamos viendo hoy. ¿Qué me puedes decir de cómo se ve en el 2021 la región y Estados Unidos y su interacción con la región? Bueno, la característica en las Américas para el 2021 es que siguen habiendo dos Américas, una América democrática y una América dictatorial. La América dictatorial liderada por Cuba, integrada por Venezuela, Nicaragua, Bolivia y el gobierno argentino, con un apoyo cada vez más tibio de parte de México, que es la América castrochavista, término castrochavismo que nace desde 1999, cuando en las Américas había una sola dictadura, la de Cuba, agonizaba en su periodo especial, Ujú. y llega Chávez y les entrega petróleo, dinero, Venezuela entera. Y el siglo XXI está marcado por eso, por la recreación del castrismo con dinero venezolano, bajo el liderazgo de Chávez hasta que Chávez muere. Y cuando Chávez muere, el liderazgo pasa directamente a manos de los Castro y llevan a Cuba a una posición reconocida en la Cumbre de las Américas del 2015 en Panamá, donde Cuba lidera prácticamente América Latina, al haberse apoderado y sometido a Venezuela, el país más rico en ese momento. Y en esa dinámica se avanza históricamente a la reapertura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y ahí viene la hecatombe, porque por razones económicas, por razones de corrupción, por razones de gestión, los pueblos latinoamericanos empiezan a reaccionar, pierden Brasil, Lula Rousseff, pierden Ecuador con su propio delfín que se viene a la defensa de la libertad y la democracia, que es Lenín Moreno, cae Evo Morales por fraude electoral y renuncia en Bolivia, pierden la Argentina con Macri, pierden el Paraguay antes de eso, Ujú. pierden el Uruguay después de eso, pierden Chile, o sea, se acotan y pierden la Organización de Estados Americanos, que no es un dato menor. Y con el nuevo secretario general, que es de las propias filas del castrochavismo, que hace también una conversión, vemos los informes para señalar a Venezuela como dictadura, a Nicaragua, vemos un cambio en la región, hay un cambio de gobierno en Estados Unidos y todo se vuelve crisis para el castrochavismo, que empieza entonces una dinámica de conspiración, lo que yo he llamado una gran contraofensiva contra la democracia, que opera bajo rótulo político con el Foro de Sao Paulo, pero que básicamente es conspiración abierta, que tiene su punto más caliente el 2019 con el rearme de las FARC en Colombia, con el golpe de Estado en el Ecuador contra Lenín Moreno en octubre del 2019, con el incendio de Chile, que todavía continúa, y con el incendio casi de toda la región. Viene el coronavirus y eso cambia el escenario y estamos entrando al 2021 con un cambio importante que es el cambio de gobierno en los Estados Unidos, con un castrochavismo que se ha recuperado porque ha rescatado a través de un conjunto de crímenes y de un tremendo fraude, ha rescatado Bolivia, y que está disputando esta semana las elecciones para tratar de rescatar el El Ecuador Ecuador. con fraude y con maniobras, pero que básicamente acusa una característica: las dictaduras en las Américas están heridas de muerte, no tienen viabilidad, económicamente son un fracaso total. Mira cómo está Cuba, mira cómo está Venezuela, mira cómo está Nicaragua. Bolivia está un poquito más atrás, pero en una crisis atroz, ha liquidado todas sus reservas y ya está en una situación de crisis y de miseria. Mientras hay crisis humanitaria en Venezuela
que tapa la crisis humanitaria de Cuba, que yo creo que es del mismo alcance o peor. En Nicaragua tienes una crisis que está tapada por la violencia, o sea, no tienen viabilidad económica, no tienen viabilidad política porque han sido identificados por América y por el mundo como regímenes de delincuencia organizada. Esto no es izquierda ni es derecha. El cascismo hace rato que dejó de tener como valor el discurso de la revolución o de la izquierda. Es crimen organizado puro y duro porque lidera a los países que son narcoestados. Porque los instrumentos de amenaza a las democracias que maneja el castrochavismo jefaturizado por Cuba son el narcotráfico, el terrorismo de origen islámico, la penetración de todos los enemigos de Estados Unidos, Rusia, China, Irak en las Américas, la extorsión y el resultado de eso se ve en dos hechos concretos. Pero aquí hay un punto, Carlos, que quisiera que nos dieras tu análisis. Evidentemente viene el bache, como tú mencionabas, del socialismo, el llamado socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, por ahí en 2016, caída de precios del petróleo, cambio de administración de Estados Unidos, Corrupción, básicamente corrupción, corrupción, el levantamiento. lavallato, no te olvides del lavallato, o Exactamente, sea, también. Ese cubrió toda la región. bueno, Cubrió toda es la el región. caso de corrupción sobre el que no hay precedentes y Sí. que todavía se tapa en Cuba, por ejemplo, No, porque en Cuba no ha salido apenas nada. lavallato, el tema más importante del lavallato en Cuba es el puerto de El puerto de Mariel, Mariel. que está documentado. El puerto de Mariel estaba contratado para ser construido por 280 millones de dólares y no ha terminado haciendo en el marco del lavallato de más de 900 millones de dólares. Exactamente. Y todavía siguen operantes apenas. Bueno, ahí Pero va. ahí hay un punto que a mí me parece significativo. Ellos tienen su H, vienen las fuerzas prodemocráticas, las fuerzas democráticas, sin embargo, no se logra cuajar que esas fuerzas terminen de desplazar a estos sectores, a este grupo bien articulado a nivel, sobre todo regional. Y ahora vemos nuevamente este intento de levante. Ojalá que no ocurra. Pero, ¿qué está faltando para que las fuerzas democráticas realmente puedan desplazar a estos sectores que realmente, como te digo, son bien activos y no escatiman en recursos para estar en el poder? Hay una diferencia esencial. Mientras lo que llaman las fuerzas democráticas hacen política en Estado de Derecho, el castrochavismo hace crimen con carta abierta. O sea, es como pelear contra unos tipos que vienen totalmente armados con discursos y con una pistola de agua. O sea, estos han rearmado las FARC, han incendiado Chile, han matado gente en Bolivia en varias masacres, han dado golpe de Estado en el Ecuador y la democracia está con los instrumentos de la democracia en una dinámica de declaraciones, de presión internacional, de sanciones que son importantes, pero hay en el elemento de confrontación hay una gran diferencia en lo que es el manejo de los instrumentos. Pero entonces, ¿crees que hay algún ingrediente de ingenuidad en la forma de enfrentar a estos sistemas o a esos actores? No, hay otro elemento de diferencia, y mientras que el castrochavismo es una unidad que tiene una jefatura muy concreta, que es el G2 y la dictadura cubana, ahí hay unidad de mando, hay unidad de estrategia, hay disciplina. Mira cómo han manejado la elección en la Argentina para reponer a la Kirchner con el pretexto de que ponen de candidato a Alberto Fernández. Mira cómo en 11 meses, comprando al gobierno interino de Bolivia, porque lo han corrompido entero, han retomado el control total de la dictadura en Bolivia y le han dado impunidad a Evo Morales. ¿Y qué falló entonces ahí, por ejemplo, en el mismo caso de ustedes? En el caso de Bolivia lo que falló fue que la unidad que se tenía que dar en la oposición fue quebrada por la corrupción. Nunca se hizo lo primero que se debía hacer, que era cesar la constitución del Estado plurinacional, que es la constitución de la dictadura, y restaurar la república. Entonces el gobierno interino, que debía ser transitorio, se puso a gestionar con la asamblea de la dictadura, con los jueces de la dictadura, con la constitución de la dictadura, y se puso a corromperse con las leyes de la dictadura, porque las leyes de la dictadura en Bolivia y en los otros países castrochavistas tú compras en secreto. En las leyes de la democracia tienes que comprar pública y abiertamente. Entonces, el ejemplo de Bolivia, que es un ejemplo que se está por explicar y que se está por escribir, es un ejemplo en el cual el crimen organizado simplemente anula, corrompe, amenaza y se impone sobre un pueblo que es traicionado, porque el triunfo de octubre-noviembre del año 2019
fue el triunfo de la resistencia civil en Bolivia. No era de ningún partido político, no era de ningún jefe político, que estaban como funcionales de la dictadura. O sea, ellos también fueron derrotados en eso. Pero para manejar la transición, son esos funcionales los que se ponen al mando y terminan haciendo lo que saben hacer. Le entregan a la dictadura de nuevo el poder y Pero hoy día entonces, hoy día se han reciclado y la gente que era parte del gobierno de transición son candidatos y van a formar parte del nuevo grupo de opositores funcionales a un sistema pero que se ha ahí, revestido de una falsa democracia y que está convenciendo al mundo de que ya no es una dictadura. pero ahí ocurre algo curioso, porque, por ejemplo, cuando vemos el caso de Venezuela, estaba aquella frase clásica de Venezuela no es Cuba. Cuando hemos visto ahora mismo en esto que le pasa, le ocurre a ustedes en Bolivia, como que quizás no se está tomando plena conciencia de todos los mecanismos que usa el régimen. Bueno, lo que está pasando ahora, lo que ya pasó en Bolivia, pasó en Venezuela, está pasando en la Argentina. Mira Argentina. Ahora ya estamos hablando de Argenzuela, porque han establecido un gobierno castrochavista, han repuesto el kirchnerismo, que es castrochavista. Desde el primer día, desde la posesión de Alberto Fernández, el invitado central ha sido Díaz-Canel. Han reabierto todo el apoyo a Venezuela, han hecho de la Argentina la plataforma de conspiración para reponer a Evo Morales en su sistema dictatorial en Bolivia. Han salido del Grupo de Lima, han empezado a boicotear todas las iniciativas en defensa de la democracia, y ese es Fernández Kirchner, con la Cristina Kirchner, con su hija alojada desde hace años en Cuba, porque la llevó a Cuba para hacerla escapar de los procesos de corrupción que se estaban llevando adelante. Entonces, hoy día están adelantando, además de la agenda internacional que está casi completa, en la Argentina adelantan una agenda interna que quiere decir la toma del poder judicial para garantizar la impunidad de Kirchner y la banda de los 12 años que asaltaron a la Argentina, los gobiernos K, y para establecer un sistema que haga desaparecer los elementos esenciales de la democracia. En el proceso en que está Argentina, es un proceso en que hay gente que se da cuenta, líderes que se defienden, pero ese es el proceso en la actual operación. Y mientras eso sucede, la dictadura jefe está en una crisis casi terminal, que es Cuba, esperando poder influir en cambiar la política exterior de los Estados Unidos para salvarse. La dictadura de Cuba se salva en el 99 por un milagro que se llama Hugo Chávez con el dinero y el petróleo venezolano. Bueno, primero se salva Berzaín en el 94, cuando el país estaba explotando, el mareconazo y demás, que le permiten drenar esa presión con el éxodo masivo del año 94. Y de momento, aquello que parecía que Fidel Castro no iba a poder controlarlo, disminuye toda la presión interna y la sociedad cubana se vuelca a escapar. Algo similar a lo que estamos viendo en Venezuela. Bueno, es que económicamente lo sí, que estamos viendo, con Venezuela. en Venezuela es un marielazo. Ajá. Es la repetición del mecanismo permanente que ha fabricado la dictadura cubana para hacer de lo oprobio, de la opresión de sus ciudadanos, forzarlos a migrar y con eso presionar a los países. Estados Unidos empezó siendo el ejemplo, pero ahora son todas las Américas, porque los migrantes venezolanos están desquiciando la economía y las sociedades de todos los países de América Latina, y ese es el gran instrumento. Porque por un lado tienes que ser solidario, por razones humanitarias y de derechos humanos con los migrantes, y por el otro lado, eso es lo que está empujando el castrochavismo para que suceda, porque sabe que perjudica la economía de Colombia, de Perú, del Ecuador y de todos los países donde... Tú mencionas algo que a mí me parece fundamental, y es la aparición de la nueva administración. Evidentemente, no va a seguir la misma lógica que la administración Trump, que estaba principalmente montada en el carril de las sanciones. Como se vio, las sanciones solas no tenían todo el efecto final. Hacían falta otros ingredientes. ¿Qué ingredientes? Yo diría que el ingrediente interno en nuestros países. Por eso me refería y te hablaba de qué tiene que hacer las fuerzas prodemocráticas. Porque claramente hay un trabajo que se hace desde el exterior, pero hay otra parte que tiene que venir desde el interior. Yo te diría que en el mismo caso, por ejemplo, de Venezuela, las acciones o quizás lo que muchos venezolanos esperaron de las acciones que tenía que tomar la oposición no llegaron a ocurrir.
y eso fue enfriando y el régimen fue Mira, manejando en la el tema de circunstancia. Venezuela, el hecho de que no haya caído la dictadura de Venezuela es en gran parte responsabilidad del gobierno que nunca se formó, de Guaidó. En ese sentido te Por comentaba. eso ahí hay un error. O sea, en el tema venezolano, digamos que hay un buen funcionamiento de la presión internacional y un déficit de la presión interna. En el tema cubano, yo creo que ha habido una presión creciente internacional y no ha habido el tiempo para que internamente empiecen a surgir las cosas. Ahí es el punto que yo te mencionaba de lo que puede ocurrir o no dentro, porque en el caso de ustedes de Bolivia fue un tanto Bueno, distinto. en el tema de Bolivia, el triunfo es interno. Exacto. Pero no hay No, no acompañamiento hay acompañamiento internacional internacional. y el contraataque viene internacionalmente por el castrochavismo operando Cuba, Venezuela a través de la plataforma de Argentina Pero sin y embargo, derrotan a un pueblo a través de la traición de los dirigentes. Carlos, el mantener los poderes y toda la estructura del régimen anterior le permite remontar. Claro, porque en eso consiste la alta traición de la oposición funcional que toma el gobierno de transición. Y en eso consiste la ausencia de apoyo internacional, porque no han sido pocas las advertencias que hemos dado pidiendo que se restaure la República de Bolivia y que se cese el Estado dictatorial. Y cuando eso no ha sucedido, no había cambiado nada. O sea, el concepto era, salió el dictador, pero no la dictadura. O sea, era cuestión de tiempo que el dictador regrese y ya regresó. Pero Carlos, créeme que ese mecanismo, esa lógica, es la que también ellos han usado mucho en Venezuela en cuanto al escenario interno de ir doblegando y trabajando a la oposición, y en el caso cubano también. O sea, el punto acá, y por eso te preguntaba, es qué está faltando a las fuerzas prodemocráticas para realmente arrinconar y que se haga un trabajo en conjunto desde el exterior. Yo creo que el final está muy cerca porque te decía, no tienen condiciones, las dictaduras no tienen condiciones económicas, están quebradas, hay crisis humanitarias y crisis terminales, son gobiernos parásitos. Segundo, no tienen condiciones sociales. ¿Cuánto por ciento tú crees de los cubanos que apoyan el régimen castrista? Muy poco. 10%, muy poco. 15%. Yo diría que hasta menos. Bueno, en Venezuela el 7%. El tema acá es... o sea, en Bolivia se calcula que eso no está en el 20% porque el resto es fraude y falsificación. El tema es que no tienen apoyo económico, no tienen apoyo social y detentan el poder por medio de la fuerza y la maniobra. Y eso es lo que tienes que desarticular. ¿Y crees que ahora con esta administración encuentren espacio para sobrevivir? Bueno, la apuesta del castrochavismo es utilizar a la administración del Partido Demócrata en los Estados Unidos para ablandar las condiciones y sobrevivir. Ellos no quieren solucionar nada, quieren pasar estos 4 años y aprovechar la administración Biden para seguir dando vueltas en lo mismo. Son unos expertos. Cuba está 62 años en el cuento. Esa es la parte preocupante. Entonces, ¿y qué hacen para eso? Hacen simplemente, resisten, mienten, muestran que hay algún tipo de concesión, retroceden, avanzan más de lo que han retrocedido. Y es una dinámica, dialogan, el diálogo son botellones de oxígeno, después del diálogo vuelve la presión, toman presos políticos, ceden los presos políticos, hacen presión migratoria, aflojan la presión migratoria, articulan el narcotráfico o el terrorismo, retroceden y terminamos con casos tan históricos como ridículos como el Tratado de Paz de Colombia, donde Cuba, que era el organizador, el auspiciador, el soporte logístico y el dueño de las FARC, termina siendo el árbitro y el neutral, entre comillas. Y en ese caso, Carlos, si la administración Biden en algún momento está dispuesta a aflojarles un poco esa presión que sintieron, ¿qué respuesta posible ves tú Mira, primero yo tengo mucha confianza en que la política exterior de los Estados Unidos está en manos de profesionales. La política exterior en los países serios, y Estados Unidos lo es, se formula además de en base a tus principios y valores. Y los valores y principios de Estados Unidos son los derechos humanos, la democracia, la libertad, el derecho a propiedad, todos los valores universales que sostienen la democracia. Es la democracia más importante del mundo. Además de eso, la política exterior se formula en base a tus intereses. Y está demostrado que el enemigo más serio, más importante
y más resistente de los Estados Unidos en la región es Cuba, que lidera el sistema castrochavista hoy día integrado por Venezuela, Nicaragua, Bolivia y el gobierno argentino. Y que ese enemigo, que dura 62 años, ha hecho 5 invasiones en África, guerrillas en los 60, 70 y 80 en todas las Américas, urbanas y rurales, ha ensangrentado América. Todavía hay guerrillas que subsisten, las FARC, el ELN, la guerrilla en el Paraguay, o sea, sigue ensangrentando América. Es declarada antiimperialista, antinorteamericana, y para eso se alía con todos los enemigos de Estados Unidos en el tiempo de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Y después de la Guerra Fría, ahora está aliado con Irak, está aliado con China, está aliado con Rusia, y todo lo que hace es presión sobre los Estados Unidos. Entonces, como estos son hechos ciertos, además certificados por el propio gobierno americano, hay informes del Departamento de Estado, hay informes de centros de estudio, hay informes de centros de inteligencia. Cuba es el enemigo más agresivo de los Estados Unidos. Entonces yo no espero que formulen una política exterior para salvar Pero al régimen que se está cayendo. pero ¿cómo explicar entonces la política de deshielo cuando Obama? Porque advertencias existieron. Bueno, yo creo que ese es un tema que abona para lo que yo te estoy diciendo. Eso era lo único que faltaba por hacer, lo que hizo Obama. Y yo no voy a dar... Carlos, tenemos a Carter en No, los no, años 80. es que nunca abrió una oficina de 70s. intereses, sí, abrió una oficina de intereses, pero no abrió relaciones diplomáticas plenas con embajadores. No hay nada más que hacer en el plano de las concesiones que Estados Unidos le ha dado a lo largo de la historia al régimen cubano. Y en el tema de Obama, que es donde yo quiero detenerme, es que yo creo que hay que presentar y hay que hacer el análisis de la realidad de lo que hizo Obama. Obama pudo haberlo hecho bien o mal, pero lo hizo. Y esa era la oportunidad para que el régimen cubano avance progresivamente a un sistema de libertad y democracia. Y sucedió todo lo contrario. Profundizó la dictadura en Venezuela, profundizó la represión interna, profundizó los regímenes tiránicos y además se inmiscuyó mucho más en el narcotráfico y en la conspiración contra Estados Unidos, incluyendo la presión migratoria. Entonces, ¿qué pasó ahí? La propuesta de Obama, que pudo haber sido históricamente buena, está probada que fracasó por culpa de Cuba, no por culpa de los americanos. Entonces, en la formulación o en el ajuste de la política exterior norteamericana, además de los elementos que hemos mencionado, de la peligrosidad que tiene el régimen cubano expandido en las Américas con el castrochavismo, estamos viendo que el abrirle la mano no funciona. Le han cortado la mano a Obama. Pudo haber sido el legado del presidente Obama esa decisión, pero por culpa de Cuba es una mancha negra en su historia. Pero ahí el tema que yo veo, y sobre todo trayéndolo a la actualidad, es que, por lo menos mi experiencia con quienes llevaban la política de Obama, era que había una especie de empecinamiento, que incluso se veía que no iba a funcionar, porque se veía que no iba a funcionar desde un principio. El régimen siempre se ha comportado mucho más agresivo con las administraciones demócratas. Permíteme, se ha comportado siempre mucho más agresivo con administraciones demócratas, siempre tratando de arrebatarle, incluso en temas represivos. Y cuando se habla y se explica a esa administración lo que está pasando, seguía adelante. Pero seguía ya adelante. Antonio, ya Pero Carlos, el temor mío, y te hablo con franqueza, es que intenten y reintenten nuevamente esa política. Pueden reintentar, pero tendrán dos parámetros muy serios. Primero, estarán reintentando salvar desde los Estados Unidos a su peor enemigo, cosa que está clara. Con el sistema de la revolución informativa que estamos viviendo, es más difícil que hagan una cosa de esas. O sea, eso sería casi una dinámica de traición a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos. No estoy hablando de Cuba, ni de los cubanos, ni de los latinoamericanos, ni de los venezolanos. Estoy hablando de la seguridad de los Estados Unidos. Si tú ves las agresiones que se producen contra Estados Unidos en materia de narcotráfico, en materia de migración, en materia de terrorismo de origen islámico, ahí está puesta la mano de Cuba. Y no es otra cosa el resultado de hace unos meses donde han vuelto a poner a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo. Eso no es una decisión de un presidente, eso es un conjunto de informes, de documentos,
de pruebas que se tienen que hacer con gran seriedad dentro del sistema democrático norteamericano que han dado ese resultado. O sea, te confieso, El tema de Obama, yo te digo, el tema de Obama, gracias a Dios que sucedió, porque marca el fracaso de lo que ya no pueden hacer. Carlos, créeme que si no hubiera habido un cambio de administración a Trump, hoy no estaríamos, no, sería casi imposible hablar de la libertad de Cuba porque el juego estaba completamente cargado. Bueno, Los dados estaban estamos completamente donde cargados. estamos y estamos hablando de que hay una nueva administración, es la administración Biden, sobre la cual pesa una gran presión de Cuba y del castrochavismo para lograr un cambio de política exterior que le dé oxígeno a la dictadura de Cuba y a las otras dictaduras. Y veremos qué sucede. Ahora, dentro de toda esta ecuación está la variable de la situación interna y las fuerzas internas. ¿Cómo ves tú el papel que pueden ejercer las fuerzas prodemocráticas a nivel regional? Porque evidentemente, como tú decías, estas otras, lo que está en la línea del castrochavismo está articulada. Ahora ya vimos en cuanto se definió que Biden sería el presidente, apareció Lula da Silva, Delcy Rodríguez en La Habana, o sea, nuevamente están relanzando todas aquellas plataformas que en algún momento les quebraron y se Es quedaron. una reunión de criminales. Exacto, pero Lula da Silva está condenado a 17 años de cárcel por ujú, corrupción. Correa está condenado a 8 años de cárcel. Evo Morales, que ha cometido delitos desde narcotráfico, asesinatos, crímenes, corrupción, hasta violación y tráfico de menores, ha hecho una limpieza temporal de sus crímenes con sus jueces corruptos en Bolivia. Pero es una reunión de criminales. Yo creo que la gran ventaja que tenemos que aprovechar los defensores de la libertad y la democracia es ubicar en la verdadera esfera, en el verdadero ámbito que le corresponde al castrochavismo, es crimen organizado, no política. Ellos se esfuerzan y toda su estrategia está concentrada en eso, en convertir sus actos criminales en hechos políticos. Y su punto de más éxito es las FARC con su tratado de paz en Venezuela. Se esfuerzan en convertir a los criminales, Correa, Evo Morales, Maduro, los propios Castro, en políticos. Y no hay que darles ese lugar, porque en el marco de la realidad objetiva, mostrando lo que hacen, cómo violan los derechos humanos, cómo matan de hambre a la gente, cómo trafican con la libertad del individuo, cómo se corrompen, cómo roban, cómo han generado grandes fortunas. ¿Dónde está la hija de Hugo Chávez? En Nueva York, que es una millonaria. Los titulares dicen la caudalada hija de Hugo Chávez. Y todos estos grandes miembros del socialismo del siglo XXI son nuevos ricos. Evo Morales es millonario, toda su gente está plagada de corrupción, Correa vive en Bélgica, no les falta nada. O sea, eso es lo que hay que mostrar. Y si el gobierno americano nuevo está dispuesto a hacer una política exterior para sostener el crimen organizado, pues que lo haga. Porque hay resistencia civil en los pueblos, el factor interno es muy grande. esa es la parte, esa es mi pregunta, o sea, ¿cuál es el paso para las fuerzas prodemocráticas? O sea, ¿cómo articularnos, cómo llevar adelante también? Yo creo que el paso para las fuerzas prodemocráticas en toda la región es primero un movimientos nacionales de unidad. La palabra unidad es el secreto porque el castrochavismo, el castrismo, convertido en castrochavismo, siempre ha trabajado en romper la unidad, por la razón que sea, por razón ideológica, por razón económica, por razón regional, por razón funcional. El punto central de la estrategia de las dictaduras del crimen organizado es romper la unidad. Que sobornan dirigentes, los amenazan, los extorsionan, los enjuician, los exilian, romper la unidad. Pero hay un movimiento nacional en Cuba, en Bolivia, en Venezuela, en la propia Argentina, en Nicaragua, que es un movimiento de resistencia civil, que está superando a los líderes que hacen esta tarea de ser funcionales con el régimen y que están clamando por unidad. Cuando aparezca un líder que entienda que esto no es de derecha ni de izquierda,
Porque ¿de qué se trata esto? La lucha contra el castrismo en Cuba no es un tema de derecha e izquierda, es un tema de libertad, es un tema existencial. El día que cesamos la dictadura, entonces hablamos de derechas y de izquierdas, pero mientras tanto yo Pero estoy ahí, dispuesto Carlos, a llevar adelante un proceso con todos los izquierdistas pero que ahí, quieran. Carlos, discúlpame, yo en lo particular discrepo porque yo sí lo veo como que hay un mapa político, incluso hay elementos de izquierda que preferirían ver, yo digo de izquierda liberal, que está completamente también conectada con los grupos al interior de los países, sobre todo en el nuestro, que tú no tienes ni siquiera cómo sobrevivir. Esos grupos muchas veces ven algún tipo de transformación o algún tipo de reformas de esos regímenes, lo aplauden más que realmente una transformación a una democracia liberal, tripartición de poderes y demás. Y es ahí donde yo veo la dificultad en este término que tú usabas de unidad, porque lo hemos vivido. Hemos vivido que algunas veces esas personas cuando se trata de construir plataformas o a llegar a consensos, esas personas ven o abogan por reformas dentro del sistema, espacios que el sistema le dé, y a partir de eso son precisamente doblegados en muchas ocasiones por el sistema. Bueno, estás hablando de la oposición funcional, todo tiene su nombre ahora. La gente que se mete en la oposición para favorecer a que el régimen sobreviva o para hacer modificaciones y no para lograr la libertad, es oposición funcional, está al frente, no está contigo y tienes que saberlo. Cuando yo hablo de unidad, es una unidad de propósito, una unidad para que, por ejemplo, la gente en Cuba recupere tres cosas. Respeto a los derechos humanos, que empieza con el derecho de comer, ya con el derecho de viajar, el derecho de existir, que no lo tienen, porque son una suerte de esclavos de un sistema totalitario. Segundo, vigencia del Estado de Derecho, que quiere decir la vigencia de la ley, no la voluntad del que hace la ley, del Castro, del G2 o de lo que sea, sino la vigencia de la ley, que no es otra cosa que un sistema racional de equilibrio, donde tu libertad tiene por límite la libertad de los demás. Estado de Derecho se llama, y tiene siglos en el mundo libre. Y el tercer tema es un sistema de libertad económica con división e independencia de poderes que haga que nadie tenga nunca más el poder concentrado absolutamente. Si podemos trazar la unidad en torno a eso o algún otro tipo de conceptos genéricos que le interesan a la gente, entonces ahí no importa que seas de derecha o seas de izquierda. Si te gusta la libertad, el respeto a los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, tenemos que sacar este régimen, tenemos que repudiar y cesar la dictadura, y después, en la reposición del Estado de libertad, te puedes volver lo derechista que quieres o lo izquierdista que quieres, porque tienes libertad de hacerlo. Hoy día no tienes libertad ni para ser de derecha ni para ser de izquierda. Y el que pretenda decir que ideológicamente respalda la revolución cubana es un opositor funcional, lo mismo que el que dice en Bolivia que el Estado plurinacional es un proyecto de unidad, es opositor funcional y ese está agarrado o por dinero, o por posición, o por corrupción, o por miedo, pero están agarrados. Entonces, esa es la dificultad de la unidad, la presión de las dictaduras, que además es una presión tecnológicamente, metodológicamente diseñada, que tiene 62 años de práctica en Cuba y que ha reunido las más bajas y criminales metodologías de la Stasi, de la KGB y de todos los sistemas de oprobio del mundo. Lo primero que trata de romper esta unidad. O sea, el primer consejo es unidad y es más fácil es hacer el concepto que practicar la unidad. Ahora, el resto lo hace la situación. Hay cosas que tú no puedes, que son antinatura, que son contra la naturaleza. La crisis económica en Cuba no la va a resolver este régimen con nada. La crisis de libertad de la gente que se quiere ir, de la propia gente a la que ha educado y ha adoctrinado desde niños en un sistema que está viendo que el mundo es diferente a través de la revolución tecnológica, del internet, de la televisión y del celular, no nos va a parar con nada. O sea, no estamos discutiendo, Antonio, si las dictaduras se caen o no. Estamos discutiendo cómo se caen y cuándo se caen. Esto es solamente cuestión del cómo y el cuándo. Están sentenciados.
Y están sentenciados por la historia, además del valor de los pueblos y todo lo que quieras, la tecnología, la situación del mundo en el siglo XXI, el avance de los conceptos humanistas de la sociedad universal, los ha liquidado. Bueno, Carlos, yo te tendré que confesar que hay situaciones un poco más complejas que yo veo. Mutaciones como lo que se han hecho en China o lo que tienes en algunos lugares donde se logra algún tipo de dinámica en lo económico, pero un pleno control en el tema político. Bueno, hay Entonces creo que hay mutaciones y que tener... mutaciones, ¿no? Mira China, mira Singapur en la otra mano, mira Japón, mira China y mira Corea del Sur, mientras tienes la Corea del Norte en el otro lado, y mira la propia Rusia, ¿no? Que en algún momento parecía que se encaminaba por un sistema democrático y que hoy día no cabe duda que es un sistema dictatorial. Es casi, parecería que Cuba le está dando asesoramiento en lo que es la judicialización de la política y la represión a Putin, que no necesita ningún tipo de ese asesoramiento. Está demasiado parecido al tema caribeño y latinoamericano, pero eso no es lo normal. Esa no es la corriente del siglo XXI. Esos son los estertores violentísimos, sangrientos, dolorosísimos de un sistema que se está cayendo. Para ir concluyendo, que el tiempo se ha ido volando, Carlos, tu predicción, si se puede hacer o si quieres hacerla, porque siempre es difícil predecir para este año. ¿Cómo ves que van a seguir evolucionando los sucesos en la región sobre todo? Yo no hago predicción, yo hago análisis. En base a la realidad objetiva que hay en la región, este es un año de mucha crisis, de confrontación, en el cual el castrochavismo en América Latina va a tratar de generar una mesa de negociación en el tema venezolano y con el consentimiento de cierta oposición funcional hacer un consenso para desarmar las presiones que sufre de parte de la OEA, el Grupo de Lima, de Estados Unidos, de la Unión Europea y hacer una elección. Ellos van a tratar de ir en este año a una elección en Venezuela, donde van a sacrificar o le van a dar impunidad o algún tipo de comodidad a Maduro y su entorno más próximo, pero van a tratar de retener el poder a través de un sistema que obviamente controla. O sea, sacar el dictador, pero no la dictadura, y ahí vemos el ejemplo boliviano que ha sido muy rápido y es muy contundente y doloroso. Yo creo que en Cuba la crisis va a aumentar, el pueblo está en una situación de resistencia civil creciente, independientemente de sus posiciones, su ubicación, y va a depender mucho de la formulación de la política exterior para ver si hay algún tipo de soporte a esa emergencia interna, porque en el caso cubano eso sí es absolutamente necesario. En Nicaragua van a tratar de hacer una elección con fraude. Yo creo que ahí puede suscitarse una situación de violencia muy grave, porque Ortega ya ha dicho que no se va, está haciendo leyes infames para oprimir más al pueblo, para encarcelar a la gente, pero Nicaragua es un pueblo muy valeroso y hay una resistencia civil creciente. En Bolivia la crisis económica va a ir creciendo y va a terminar más pronto que tarde con el régimen. No sé si es este año, pero el próximo año no pasarán. Y en la Argentina vamos a ver una lucha muy fuerte entre el régimen castrochavista, el gobierno castrochavista de Fernández Kirchner, tratando de hacer de la Argentina un país de absoluto control, y una sociedad civil y una clase media muy fuertes resistiendo. Ya les ganaron una vez. Después de 12 años de gobierno kirchnerista, los argentinos derrotaron porque todavía quedaba el brazo de la justicia federal independiente. En el Ecuador vamos a ver estas elecciones. Yo creo que si no hay un brutal fraude y no hay una movilización criminosa, va a perder el castrochavismo en Ecuador en una segunda vuelta. Si no falsifican la primera vuelta, esa es la salvedad. Y en general vamos a ver una América Latina totalmente convulsionada, porque además de la crisis del coronavirus no cesa el mecanismo de defensa de Cuba y sus dictadores castrochavistas, que es la conspiración. Están conspirando en Colombia, están conspirando en Centroamérica
están conspirando en el Perú, que tiene elecciones, están conspirando en Chile, que tiene constituyente, están conspirando en Paraguay, que tiene guerrilla, están conspirando en Brasil, donde quieren deslocar a toda costa a Bolsonaro, están conspirando en todas partes. Y es por eso que Estados Unidos tiene que poner el ojo en el tema, porque una política exterior que yo entiendo tiene que ser ajustada, debería ser ajustada para cesar la conspiración, no para permitir que esto tenga más aliento o para transar la conspiración. Bueno, Carlos, te agradezco tu tiempo. Gracias también al Instituto Con mucho gusto. por recibirnos y bueno, seguiremos. Hasta cada dato y mucha suerte. Muchas gracias, muchas en gracias. Cuba y Muchas felicidades gracias. por todo el esfuerzo que ustedes Muchas gracias y nos Muy estamos bien. viendo. Encantado, gracias. Bueno, gracias por seguir los programas de Libertad y Punto y nos vemos en uno próximo.